Capítulo 1. La caída. Me llamo Sofía, y nací el mismo día, a la misma hora, en el mismo aliento que mi hermano Alexander. Éramos inseparables, hasta que la vida decidió arrancarnos el alma a jirones. Todo comenzó cuando teníamos 12 años. Era un día frío, cubierto de esa niebla espesa que parece presagiar tragedias. Mis padres salieron temprano, rumbo al mercado de Iaí. Iban en carreta. Nunca más volvieron. Recuerdo a la vecina, doña Ana, entrando a la casa con los ojos rojos, su delantal empapado en lágrimas. Nos abrazó a ambos, sin decir una palabra, pero yo ya lo sabía. Alexander apretaba mi mano con fuerza, como si con eso pudiera evitar que el mundo se nos viniera abajo. Pero ya se había venido. ¿Dónde están mamá y papá?, pregunté temblando. Oh Sofía, hubo un accidente, la carreta, los caballos se desbocaron, no sobrevivieron. No. No es cierto. Grité. Lloré. Me aferré a mi hermano como si pudiera fundirme con él y desaparecer. Nadie nos preparó para ese dolor. Nadie nos explicó qué vendría después. No pasó ni una semana antes de que vinieran por nosotros. Un hombre flaco, de rostro seco como madera vieja, nos metió en una carreta como si fuéramos bultos. Dijo que nos llevaría a un orfanato. Nadie preguntó si teníamos otros familiares. Nadie nos preguntó nada. El orfanato quedaba al norte, en las afueras de un pueblo olvidado por Dios. Las paredes estaban descascaradas, el techo goteaba, y el olor, un hedor agrio de miseria y humedad. Nos separaron de inmediato. A los niños en un pabellón, a las niñas en otro. Alcancé a gritar su nombre cuando nos arrastraban a cada lado. Alexander. Sofía. Esa fue la última vez que lo vi, por un tiempo largo. Los días eran eternos. Nos obligaban a trabajar desde el alba hasta entrada la noche. Pelar papas, limpiar pisos, cortar leña. Si te quejabas, te golpeaban. Si llorabas, te dejaban sin cena. Dormíamos sobre colchones de paja podrida, cubiertos con mantas que olían a enfermedad. Muchas niñas se enfermaban. Algunas, simplemente no despertaban. Una tarde, cuando tenía 13 años, una de las cuidadoras me llamó. Sofía, ven. Fui con el corazón latiéndome en los oídos. Nunca me llamaban a la oficina. Entré. Sentí el olor de tinta, madera vieja y algo más, algo agridulce. Hoy vinieron por Alexander, dijo sin mirarme. Fue adoptado. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Y yo qué? No preguntaron por ti. No. No pueden hacer eso. No pueden separarnos así. Lloré, grité, golpeé el escritorio. Me castigarían, lo sabía. Pero me daba igual. Mi hermano, mi otra mitad, se lo habían llevado. No pude siquiera despedirme. Esa noche no dormí. Imaginé su rostro, sus ojos mirando atrás, buscándome. ¿Me odiaría por no estar con él? ¿Me olvidaría? Pasaron los años. Lentamente. Como una cuerda mojada deslizándose por mi cuello. A los 18 me dejaron salir. No porque les importara, sino porque ya no podían obligarme a quedarme. Salí con una bolsa de arpillera en la espalda y los zapatos rotos. No tenía a nadie. Solo a mí misma, y aún recuerdo. Viví en la calle 2 inviernos. Comía lo que encontraba, dormía bajo puentes o en ruinas abandonadas. A veces me miraba las manos sucias y me preguntaba si Alexander estaría en una cama caliente. Si aún recordaba mi voz. Una mañana vi a una anciana encorvada intentando cargar una bolsa de papas. Me acerqué. ¿Quiere ayuda, señora? Me miró con sorpresa, como si nadie le hablara desde hacía años. Asintió sin decir nada. Esa fue la primera vez que la vi. La llamaban señora Viorica. Cada semana la ayudaba con sus compras.
Ella vivía sola en una casona antigua, llena de polvo y recuerdos. Un día, después de meses de pequeñas ayudas, me miró con ternura. ¿Te gustaría ayudarme en casa? Ya no tengo fuerzas. Te daría comida. Una habitación. Un poco de paga. Acepté sin pensarlo. Entré a su casa como una mendiga, y allí, sin saberlo, encontré un refugio. Limpié, lavé, cociné. Ella me enseñó a bordar, a leer mejor, incluso a escribir cartas. Me habló de su juventud, de su amor perdido en la guerra. Fue entonces cuando decidí buscar a Alexander. Ahora tenía dirección, nombre, algo de estabilidad. Pregunté en archivos, iglesias, incluso pagué anuncios en periódicos viejos. A veces creía verlo entre la gente. Otras, soñaba que estaba muerto. Pero nunca dejé de buscarlo. Nunca. Jamás. Capítulo 2. Cartas sin respuesta. He aprendido que los años no siempre curan. A veces solo cubren las heridas con una costra fina que se abre con cualquier recuerdo. La casa de la señora Viorica me dio un techo, pero no paz. Cada vez que limpiaba el polvo de los marcos o sacudía las sábanas, mi mente regresaba al orfanato, a las paredes húmedas, a los gritos en la noche, a Alexander. Una tarde de verano, mientras regaba las hortensias del jardín trasero, lo decidí. No podía seguir esperando. Ya tenía 21 años. El mundo no vendría a darme respuestas. Señora Viorica, ¿usted cree que es posible encontrar a alguien que fue adoptado hace tantos años? Ella dejó su costura, levantó la vista con sus ojos nublados por el tiempo, y me miró largo. O todo es posible, niña. Pero hay cosas que cuestan alma, no solo esfuerzo. Lo sabía. Lo presentía. Pero no me importaba pagar el precio. Al día siguiente, caminé hasta la oficina postal del centro. Pagué una hoja de papel, un sobre y un espacio en el tablón de anuncios. Escribí mi primer intento. Busco a Alexander, mi hermano gemelo. Fuimos separados en un orfanato cerca de IAI, en el año 1912. Soy Sofía. No he dejado de buscarte. Firmé con una dirección falsa, la de una taberna cercana. No quería poner la de Viorica por precaución. Cada semana pasaba por la taberna a preguntar si había llegado algo para mí. Durante meses, nada. Mientras tanto, mantenía la rutina con la señora Viorica. Cocinábamos juntas. Algunas tardes, la escuchaba al piano, tocando piezas antiguas que sonaban como el tiempo, tristes, arrastradas, llenas de silencios. ¿Tu hermano era más alto que tú?, me preguntó una noche mientras bordábamos cerca de la estufa. Un poco. Pero yo era más rápida. Seguro que te busca también. Sonreí. No respondí. Había dejado de creer eso hacía años. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía llamándolo cada noche, en silencio. Fue entonces cuando me atreví a ir más lejos. Escribí a las parroquias. A orfanatos de otras regiones. Algunas respuestas llegaron, la mayoría negativas. Pero una sola, me heló la sangre. Tenemos registro de adopción de un niño llamado Alexander. Año 1912. Fue adoptado por una familia de Sibiu. No disponemos de más datos. Sibiu. Estaba vivo. Existía. Corrí con la carta en mano. La señora Viorica apenas logró leerla entre mi temblor. Entonces ya sabes a dónde ir, niña. ¿Puedo ir? ¿Puedo tomar unos días? Sofía, esa casa ya no es prisión. Claro que puedes. Empaqué lo poco que tenía, 2 vestidos, la carta, una bufanda que ella misma me tejió, y salí al amanecer en un carro alquilado. Sibiu estaba lejos. 3 días de viaje entre caminos de piedra, frío, y más preguntas que respuestas. Al llegar, me sentí diminuta. Era una ciudad hermosa, ordenada,
llena de techos rojos y vitrinas limpias. Pregunté por registros, por archivos, por familias con el apellido de la carta. Nada. El hombre del registro civil me miró con lástima. Son muchos años, señorita. Puede que esa familia ya no viva aquí. Puede que hayan cambiado de nombre. Volví a la pensión agotada, con los pies hinchados y el corazón partido. Esa noche lloré como no lloraba desde niña. Abrazada a la bufanda, como si Viorica pudiera oírme desde lejos. Al regresar, la señora me esperaba con sopa caliente y silencio. No preguntó. Solo me sirvió. ¿Y ahora qué harás? Seguiré buscando. Bien. Entonces hay esperanza. Así pasaron 2 años más. Trabajaba, ahorraba, escribía cartas. A veces respondían, la mayoría no. Hasta que una noche, al volver del mercado, Viorica me recibió con una expresión extraña. Sofía, llegó una carta. Está en tu habitación. Entré temblando. El sobre era grueso. La tinta, elegante. Lo abrí con manos frías. Leí. Mi nombre es Alexander. Hace años dejé un anuncio buscando a una hermana perdida. Me dijeron que una mujer preguntó por mí en Sibiu. Si eres tú, por favor, contéstame. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Braov. Espero, con todo mi corazón, que seas tú. Ah. Caí de rodillas. Y era él. Mi hermano. Mi Alexander. Viorica. Es él. La anciana entró despacio, me vio llorando, y sonrió. Entonces es hora de irte, niña. ¿Irme? Él ha esperado lo suficiente. Y tú también. Me abrazó con una ternura que solo tienen las mujeres que ya han perdido mucho. Me acompañó a empacar. Me dio una caja pequeña con monedas de oro que había guardado por si algún día las necesitabas. Tomé el tren al amanecer. Cruzar los campos rumanos sabiendo que mi hermano me esperaba fue como volver a nacer. Me preguntaba si me reconocería. Si sabría aún mi voz. Si el tiempo nos habría cambiado tanto que nos volveríamos 2 extraños. El tren llegó a Braov en medio de la niebla. Allí estaba él. Un hombre de traje gris, cabello peinado con raya al costado. Tenía mis mismos ojos. Sofía. Alexander. Corrí. Lo abracé como si el mundo volviera a tener sentido. Lloramos. En silencio. Como si no hiciera falta hablar. Hermana. Te busqué por tanto tiempo. Yo también. Nunca dejé de hacerlo. Y allí, entre la gente, los trenes, y el eco de campanas lejanas, supe que el infierno había terminado. Capítulo 3: El terreno y las promesas. Fue esa noche, en Braov, bajo un cielo estrellado como no había visto desde niña, cuando Alexander y yo hablamos por primera vez como adultos. Había tanto por decir, tanto por contar, que las palabras se tropezaban entre lágrimas y risas temblorosas. Caminamos por una calle angosta, con faroles de gas que proyectaban sombras largas y titilantes. Él llevaba un abrigo elegante, algo que jamás hubiera imaginado en aquel niño que compartía pan conmigo en el orfanato. No puedo creer lo alta que estás, dijo sonriendo. Y yo no puedo creer que aún tengas esa mirada, respondí bajando la voz. Nos detuvimos junto a una fuente. El agua caía con un murmullo constante, como si quisiera guardar nuestras confidencias. Después que me adoptaron, Sofía, comenzó él, todo cambió. No entendía por qué no viniste conmigo. Lloré durante semanas. Pensé que me habías olvidado. Nunca. Me arrancaron de ti. Ni siquiera me dejaron despedirme. Su rostro se contrajo de rabia contenida. Los odié por eso. Pero mis padres adoptivos fueron buenos. Muy buenos. Me enseñaron a leer, a escribir,
a vivir sin miedo. Les debo tanto. Y aún así, cada vez que veía a una niña de cabello oscuro en la calle, pensaba que eras tú. Yo bajé la mirada. Mi abrigo era pobre. Mis manos estaban ásperas. Él era todo lo que yo no pude ser. Pero no había celos. Solo orgullo. ¿Y qué hiciste todos estos años? Y me preguntó. Le conté todo. La calle. La anciana. Las cartas. El orfanato. Cada palabra era una astilla arrancada del alma. Alexander no hablaba. Solo me escuchaba, con el rostro tenso, los ojos humedecidos. Te juro que si hubiera sabido dónde estabas, hubiera cruzado el país a pie para encontrarte. Lo sé, y le dije, con un nudo en la garganta. Esa noche dormí en la casa de huéspedes donde él vivía temporalmente. Me dejó la cama, insistiendo en dormir en el suelo. Y eres mi hermana, Sofía. Y nada es más importante que eso. Al día siguiente me llevó a caminar fuera de la ciudad. Había alquilado un carro con caballos y nos adentramos en los campos. Todo estaba cubierto de verde, con colinas suaves, abedules inclinados por el viento, y el aroma del trigo en flor. Quiero mostrarte algo, me dijo, con brillo en los ojos. Al llegar a una loma, me indicó que bajara. Frente a nosotros, un terreno amplio, cubierto de pasto alto y flores silvestres, se abría como una promesa. Este lugar está en venta. Lo descubrí hace meses, y, desde entonces supe que era para nosotros. ¿Nosotros? Sí. Quiero construir 2 casas aquí. Una para mí, otra para ti. Juntas. Como debe ser. Como siempre debió ser. No pude responder. Me llevé las manos al rostro y lloré en silencio. Después de tanto horror, de tanta calle, de tanta hambre y dolor. Alexander me daba un hogar. Hermana, no vuelvas a vivir entre extraños. Que este será nuestro refugio. Asentí, sin palabras. Lo abracé con la fuerza de los años perdidos. Esa misma semana comenzamos los trámites. Era un terreno humilde, pero fértil. Alexander tenía algo de dinero ahorrado. Yo ofrecí las monedas de la señora Viorica. Juntos, pagamos. Quiero una casa con ventanales grandes, dije, para que entre la luz que nos faltó de niños. Y una cocina amplia, añadió él. Para que cocines como la abuela. ¿Recuerdas su pan de centeno? ¿Cómo olvidarlo? Nos robábamos la mantequilla y ella nos perseguía con la cuchara. Reímos. Dios, cuánto tiempo sin reír así. Conseguimos trabajadores de la aldea cercana. Dormíamos en una tienda improvisada junto al terreno. Cocinábamos sobre piedras, entre polvo y madera. Pero cada día era una celebración. Cada pared levantada, cada viga puesta, era un ladrillo en nuestra redención. Por las noches hablábamos. Alexander contaba de su madre adoptiva, una maestra de voz suave y manos firmes. De su padre, un zapatero silencioso pero justo. Me dieron mucho, pero no eras tú, Sofía. Siempre sentí que me faltaba algo. Eras tú. Una noche, mientras el viento ululaba entre los árboles, le pregunté: ¿crees que mamá y papá nos ven? Quiero creer que sí. Y que están orgullosos. A veces me cuesta recordar sus rostros, confesé, con vergüenza. Yo también, pero cada vez que te miro, veo algo de mamá. Y cuando me enojo, me parezco a papá. Sonreímos. El dolor compartido se aliviaba. Era como si el alma tuviera eco, y al decir las penas en voz alta, dolieran menos. Pasaron meses. Las casas fueron tomando forma. La mía, pequeña y cálida, con una chimenea de piedra. La de Alexander, más amplia, con un taller donde pensaba arreglar zapatos,
como su padre adoptivo le enseñó. El día que terminamos, nos sentamos frente a las casas, sobre un tronco. Aquí vamos a envejecer, dijo. Aquí vamos a vivir, por fin. Y entonces, por primera vez en años, sentí que el mundo dejaba de temblar bajo mis pies. Ya no era la niña abandonada, la huérfana. Era Sofía. Mujer. Hermana. Sobreviviente. Capítulo 4. El rastro de los olvidados. Los días en el campo eran lentos, llenos de rutinas que yo nunca había tenido. Alexander y yo nos despertábamos con el canto de los gallos, preparábamos el desayuno juntos, y luego él salía al taller a trabajar el cuero mientras yo cuidaba del huerto o tejía cerca de la ventana. Parecía una vida sencilla, pero había algo dentro de mí que no encontraba reposo. Las pesadillas seguían regresando, el sonido de pasos en los pasillos del orfanato, los gritos en la noche, el olor a sopa agria. Una tarde, mientras recogía hojas secas del jardín, me detuve a mirar el horizonte. Era como si algo invisible me alara hacia atrás. Cerré los ojos y respiré hondo. Aún podía escuchar las cadenas del portón del orfanato cerrarse detrás de mí. Esa misma noche, mientras cenábamos una sopa de cebada caliente con pan, miré a mi hermano. Alexander, ¿alguna vez volviste al orfanato? No. Nunca. Soltó la cuchara lentamente. ¿Por qué preguntas eso? Necesito hacerlo. Necesito ver con mis propios ojos que ya no es parte de mí. Sofía, ese lugar te destruyó. ¿Para qué quieres volver? Porque si no lo enfrento, seguirá persiguiéndome en sueños. El silencio se hizo espeso. La leña crujía en la chimenea. Está bien, dijo al fin. No te dejaré ir sola. Partimos al amanecer. El viaje fue largo y callado. Cada kilómetro era como desenterrar una herida antigua. Cuando llegamos a la ciudad gris donde estaba el orfanato, sentí que todo el aire me abandonaba. El edificio aún estaba allí. Viejo, agrietado, con las ventanas sucias. Pero no cerrado. Había niños. Y también voces de adultos. El orfanato seguía funcionando. ¿Estás segura?, me preguntó Alexander. Sí. Pero esta vez no entro como una niña. Llamamos a la puerta. Una mujer de rostro endurecido nos abrió. Sí. Vivimos aquí. Hace muchos años. Queremos hablar con quien lo administra. ¿O nombres? Sofía y Alexander. Fuimos traídos tras la muerte de nuestros padres, en 1908. Nos hicieron esperar en una salita con olor a humedad. Finalmente, una mujer mayor, con gafas colgando del cuello, nos recibió. Soy la directora. ¿En qué puedo ayudarlos? Le conté parte de nuestra historia. No toda. Solo lo necesario. Buscábamos los archivos. Nombres. Fechas. Algún dato que nos permitiera encontrar a otros niños que fueron como nosotros. Queríamos saber qué había sido de ellos. La directora dudó. Pero tras revisar un mueble oxidado, sacó un registro polvoriento. Ahí estábamos. Alexander y Sofía Duba. Internados en diciembre de 1908. Él, adoptado. Yo, transferida a la sección de no adoptables por mal comportamiento. ¿Qué mal comportamiento?, grité sin poder contenerme. Tenía 12 años y me golpeaban por llorar por mis padres. Alexander me tomó del brazo. Yo respiraba agitada. La directora cerró el registro. No todo se manejaba como ahora. Hemos cambiado muchas cosas. ¿Dónde están los demás niños? ¿Los de nuestra época? Algunos fueron adoptados. Otros, no todos tuvieron buena suerte. Antes de irnos, pedí ver el ala vieja, donde viví. Ella accedió. Subimos por un pasillo oscuro, con puertas pesadas que aún crujían.
Al entrar en la habitación donde dormía, sentí el aire cortarse. Todo seguía igual. Las camas de hierro. Los colchones delgados. La pequeña ventana enrejada. Aquí soñaba con mamá todas las noches, susurré. Alexander me apretó la mano. No habló. Su silencio fue más fuerte que 1000 palabras. Cuando salimos, no miré atrás. Esa misma semana, comencé a escribir. Cartas. Decenas de ellas. Las envié a iglesias, ayuntamientos, casas de adopción. Buscaba a otros que hubieran estado allí conmigo. No por venganza, sino porque necesitaba saber que no fui la única que escapó con vida. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, llegó una carta. El sobre tenía tinta corrida y una caligrafía temblorosa. Sofía, no puedo creer que seas tú. Me llamo Yosif. Dormíamos en la misma habitación. Nunca me olvidé de ti. Por favor, escribe de nuevo. Me senté bajo el árbol del frente y lloré. El pasado comenzaba a responder. Alexander, le dije esa noche, creo que hay más como nosotros. ¿Y qué piensas hacer? Llamarlos. Reunirlos. Que sepan que no están solos. Entonces no solo estás curando tu herida. Estás curando la de todos. Y no quiero ser víctima toda la vida, hermano. Quiero ser testigo. Él me abrazó. Eres más valiente de lo que nunca fui. Y no, le susurré al oído. Somos valientes juntos. Esa noche, no hubo pesadillas. Solo un sueño, un cuarto con muchas voces, muchas risas, y la promesa de que el dolor, al compartirse, pierde fuerza. Capítulo 5. Voces que regresan. La primera vez que recibí una carta de uno de los niños del orfanato, sentí un escalofrío tan fuerte que se me resbaló de las manos. La recogí con cuidado, como si tuviera entre los dedos un trozo del pasado, aún palpitando. La carta de Yosif fue breve, escrita con lápiz, con palabras torpes pero sinceras. Me hablaba de sus recuerdos, de mi voz contándoles historias para que durmieran, de las noches en que compartíamos migajas de pan, de una vez que escondí su camisa para que no se la robaran. Nunca pensé volver a oír de ti, Sofía. Me llamo Joseph ahora. Trabajo en una herrería. No soy nadie, pero estoy vivo. Gracias por recordar. Asterisco. Alexander me observaba desde la mesa. Estaba terminando de arreglar una suela rota con el martillo. ¿Cuántos ya han respondido? 6. 6 almas que cargan lo mismo que nosotros. Todos con vidas distintas, todos rotos en algún rincón. Guardé las cartas en una caja de madera que habíamos tallado juntos. Las envolví con una cinta de tela azul, la misma que usaba en el cabello cuando era niña. Cada carta era una prueba de que sobrevivimos. ¿Y si los reunimos? Preguntó Alexander, pensativo. ¿Reunirlos? Aquí. En el campo. Este lugar nos sanó. Quizá puede hacer lo mismo por ellos. Esa noche escribí 7 cartas, una a cada sobreviviente que había contestado. Les conté del terreno, de las 2 casas, del pan tibio en la mañana y el fuego en las noches. Les dije que podían venir, aunque fuera solo unos días. Que no había que hablar si no querían. Que bastaba con estar. Con verse. Algunas semanas después, comenzaron a llegar. Primero llegó Yosif. Más bajo de lo que recordaba, pero con los mismos ojos oscuros, tristes. Llevaba una bolsa de cuero con pocas cosas. ¿Te estás segura de que esto no es un error? Me preguntó mientras lo abrazaba. En nada que nace del corazón puede ser un error, Yosif. Pasa. Después vino Adela, una mujer de rostro severo que había vivido años en un convento. Se quedó mirando mi jardín de flores silvestres y dijo: nunca volví a tocar una flor desde que salí de allí. No sabía que aún me gustaban.
Uno a uno fueron llegando. En total, 8. 8 fragmentos de aquel infierno que habíamos dejado atrás. Y cada uno trajo consigo su propio infierno personal. Uno nunca más pudo dormir con la puerta cerrada. Otra le tenía fobia a las cucharas de metal. Otro no soportaba las canciones de cuna. Alexander preparó camas con colchas tejidas por mí. Yo cocinaba sopas, pan y pasteles de manzana. Las primeras noches, todos hablaban poco. Se sentaban en la mesa, comían y miraban el fuego. Pero con los días, las palabras comenzaron a fluir. ¿Te acuerdas de Sor Mariana? Y dijo uno, y otro soltó una carcajada amarga. Esa vieja gritaba como un cuervo. ¿Y cómo pegaba con la regla? Aún tengo marcas en las manos. Una vez escondí su hábito en el pozo. Las risas eran torpes, incrédulas. Como si reír del dolor fuera un pecado. Pero reíamos. Y eso, por primera vez, era libertad. Un atardecer, salimos todos a caminar entre los trigales. Alexander llevaba una linterna, pero la luz de la luna era suficiente. ¿Por qué haces esto, Sofía? Me preguntó Adela en voz baja. Porque estoy cansada de fingir que no nos pasó nada. Porque si no contamos nuestra historia, será como si nunca hubiéramos existido. ¿Y crees que alguien querrá oírla? No lo sé. Pero no lo hago por ellos. Lo hago por mí. Por nosotros. Esa noche encendimos una fogata. Yosif sacó un pequeño cuaderno y comenzó a leer un poema que había escrito. Éramos niños sin nombre. Gritos sin eco. Ojos que no cerraban. Pero aún así, crecimos. Y aquí estamos. No por ellos, sino a pesar de ellos. Lloramos. Todos. Como niños. Como adultos. Como sobrevivientes. Alexander me abrazó. Me dijo al oído. Estoy orgulloso de ti, hermana. Yo de ti también. La mañana siguiente, antes de que partieran, les di algo a cada uno, una pequeña cruz de madera que Alexander y yo habíamos tallado, con sus nombres inscritos. No por religión, sino por memoria. Esto no es para que recuerden el dolor, les dije. Es para que recuerden que sobrevivieron. Que el mundo no nos tragó. Que seguimos aquí. Uno a uno, se fueron yendo. Prometieron volver. Algunos lo hicieron. Otros no. Pero algo cambió. Algo nació en ese campo, junto a nuestras casas. Algo que ni el hambre, ni los golpes, ni la soledad pudo destruir, una red invisible de almas rotas que se niegan a olvidarse. Y yo, ya no era solo una mujer que sobrevivió. Era testigo. Era faro. Capítulo 6. Las cartas que no llegaron. Aquel verano fue cálido, casi en exceso. Los campos ardían bajo un sol dorado que parecía no querer ocultarse. En las tardes, me sentaba en el porche con un cuaderno en las rodillas y la mirada perdida en el horizonte, mientras el viento agitaba suavemente las hojas del nogal. Alexander pasaba muchas horas trabajando el cuero, tallando formas nuevas con una delicadeza que nunca le había visto antes. Yo lo observaba desde lejos, con un nudo en la garganta que no sabía explicar. No era tristeza. Era algo más profundo. Una sensación de que, por fin, habíamos llegado a un lugar donde la vida podía empezar de nuevo, pero también donde el silencio comenzaba a pesar. Una tarde, al ordenar la caja donde guardaba las cartas recibidas de los antiguos niños del orfanato, descubrí un sobre al fondo. No estaba abierto. Era viejo, casi deshecho por la humedad. Tenía mi nombre escrito con una letra infantil, torpe, que me resultaba dolorosamente familiar. Al abrirlo, el papel crujió como si despertara de un largo sueño. La tinta estaba corrida, pero se podía leer. Era de Alexander. Estaba fechada el mismo mes en que él fue adoptado. Sofía, me llevan.
Dicen que esta familia me quiere. No quiero ir sin ti. Pregunté si podían llevarte también, pero dijeron que no. No entiendo por qué. No quiero dejarte sola. Prometo que te encontraré. Prometo que volveré. La carta nunca me había llegado. Me levanté despacio. Entré al taller sin decir palabra y la dejé sobre su banco de trabajo. Él levantó la vista. Al verla, su rostro se endureció. Yo la dejé con una de las monjas, dijo, con voz áspera. Para que te la entregara. Nunca lo hizo. Y yo pensé que te habías ido sin mirar atrás. Sofía. Nunca te abandoné. Que lo sé ahora. Pero en ese momento sentí que me arrancaban el alma. El grito quedó flotando en el aire. Me llevé las manos al rostro. Alexander caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. Por primera vez, desde que nos reencontramos, lloramos juntos. Yo también tengo heridas que no sanan, me susurró. Me daban de comer, me vestían, me enseñaban a leer, pero cada noche lloraba hasta dormirme pensando en ti. Nos quedamos así, abrazados, con el sol colándose por la ventana. En silencio. En reconciliación. A la mañana siguiente, decidí escribir una nueva carta. Esta vez no era para alguien del pasado. Era para mí. Para la niña de 12 años que se quedó sola. La escribí con calma, como si hablara con ella sentada frente a mí, con los zapatos rotos y las trenzas deshechas. Querida Sofía, sobreviviste. No solo lo hiciste, sino que seguiste amando, creyendo, buscando. Él volvió. Nunca te olvidó. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Guardé la carta bajo mi almohada. Y por primera vez, dormí sin sueños. Días después, mientras recogía manzanas, vi acercarse a una figura por el camino de tierra. Era un joven delgado, con la cabeza baja, los hombros caídos. Al verlo mejor, reconocí esos ojos grises. Era Marius. Había estado en el orfanato con nosotros. Un niño silencioso, que apenas hablaba. Había desaparecido antes de que yo cumpliera 14 años. Muchos decían que lo habían adoptado. Otros, que había escapado. Sofía, dijo con voz ronca. Pensé que no me reconocerías. A ti jamás se te olvidan los ojos, Marius. Se quedó unos segundos sin saber si abrazarme o salir corriendo. Le tendí la mano. La tomó con torpeza. ¿Qué fue de ti? Pregunté. Pasé por muchas casas. Fui devuelto 3 veces. Luego me metieron a trabajar en una fábrica. Me escapé a los 17. Desde entonces, solo camino. Le ofrecí pan, agua y un rincón donde descansar. Se quedó esa noche en casa de Alexander. Por la mañana, lo vi caminando entre los trigales, acariciando las espigas como si fueran de cristal. Esa misma noche, en la mesa, habló por primera vez en muchos años. Yo tenía miedo de buscar. Porque si no los encontraba, pensaba que era porque no valía la pena. Alexander le respondió sin dudar. Pero vales la pena. Todos valemos. Nos dijeron tantas veces que no, que se nos olvidó cómo era oír un sí. Los días pasaban, y más nombres llegaban a mi memoria. Mandé más cartas. Algunas regresaron sin respuesta. Otras fueron recibidas con lágrimas. A veces, nos llegaban flores. O un libro. O un nombre escrito en una piedra. ¿Y si hacemos un pequeño memorial? Me dijo Adela, en una visita breve. ¿Un qué? Un lugar para los que no sobrevivieron. Para los que se quedaron allá. Para los que se perdieron en el silencio. Alexander nos ayudó a levantar una pequeña cruz de madera, junto al río. Ahí tallamos los nombres que pudimos recordar. Uno por uno. Algunos sin apellidos. Solo nombres, como susurros.
Que esto no es para revivir el dolor, dije el día que terminamos. Es para dejarlo descansar en un lugar donde no haya gritos ni cadenas. Solo viento. Y paz. Y esa noche, al volver a casa, supe que algo había cambiado dentro de mí. El pasado ya no era una cárcel. Era una historia. Una que había decidido contar, para no olvidar, pero también para vivir. Capítulo 7. Cuando regresan las sombras. Ese otoño, las hojas se marchitaban con una belleza que dolía. Todo parecía más quieto. El viento tenía una voz diferente, y en las mañanas el rocío pesaba como un recuerdo antiguo. Alexander lo notó primero. Su expresión se endurecía por las tardes, y pasaba más tiempo en el taller, con la puerta cerrada. ¿Qué sucede contigo?, le pregunté una noche, mientras cenábamos sopa de lentejas. Soñé con él. No tuve que preguntar quién. El director, murmuró, con la mirada perdida. El de la vara de madera. El de la voz áspera. El que me obligaba a repetir oraciones hasta sangrar las rodillas. Sentí como el estómago se me encogía. Yo también soñaba con él, pero había aprendido a enterrarlo debajo de otras memorias. Él no tenía nombre en mi mente. Solo rostro. Solo sombra. No está aquí, le dije, aunque yo misma dudaba de mis palabras. Pero regresó. Está aquí dentro, Sofía. Alexander se dio un golpe en el pecho con los dedos cerrados. Cada vez que me acerco a la puerta del sótano, me parece oírlo. La casa tenía un sótano viejo que usábamos para guardar papas y herramientas. Nunca nos molestó. Pero desde hacía semanas, Alexander evitaba entrar. Decidí bajar yo misma, con una lámpara de aceite. El aire era espeso. Polvo, madera húmeda y un eco sordo en las paredes. Todo estaba en orden. Pero al volver a subir, una punzada me cruzó la nuca. Un recuerdo. Una voz. Un grito lejano. De rodillas, no me mires a los ojos, escoria. Me apoyé en la pared. Respiré hondo. La casa no estaba maldita. Éramos nosotros quienes aún llevábamos al infierno por dentro. Esa noche, no dormí. Pensaba en cuántas heridas no se ven. En cuántos rincones del alma siguen escondidos los gritos que callamos de niños. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Alexander, tenemos que volver. ¿O a dónde? Al orfanato. Su cara palideció. Se levantó de la mesa. ¿Estás loca? ¿Para qué querrías regresar a ese lugar? Porque si no lo hacemos, ese lugar nunca se irá de nosotros. Se hizo un silencio pesado. Sus manos temblaban. Las mías también. Y si vamos, dijo al fin, será por ti. No por mí. Viajamos 2 días. El tren serpenteaba por los valles, dejando atrás nuestra calma y llevándonos directo al pasado. El orfanato estaba abandonado. Viejo, cubierto de musgo. El portón de hierro colgaba de una bisagra. El nombre apenas se leía, Casa de Caridad Sagrada Familia. Entramos. Los pasillos estaban en ruinas. Ventanas rotas, pupitres volteados, los cuartos vacíos. Pero los ecos, esos seguían ahí. Cada rincón parecía susurrar. Reconocí el dormitorio donde compartía cama con 3 niñas más. La grieta en la pared seguía ahí. La puerta con el clavo suelto. Las manchas de humedad, como monstruos dormidos. ¿Te acuerdas del patio?, me preguntó Alexander, señalando hacia el fondo. Sí. Allí nos obligaban a cantar los himnos. Aunque lloviera, aunque nevara. Fuimos al salón de castigo. La habitación pequeña con una silla de madera y una cuerda colgando. Una cuerda que no sabíamos para qué era, pero que nos daba terror. Me arrodillé. Aquí. Aquí fue donde lloré por ti la noche que te llevaron.
donde grité tu nombre hasta quedarme sin voz. Alexander se agachó junto a mí. Tomó mi mano. No dijo nada. No hacía falta. Encendimos 2 velas. Una por nosotros. Otra por los que no pudieron salir. Antes de irnos, tallé una frase en la pared con mi navaja. Aquí sobrevivimos. Pero no nos vencieron. Al volver al tren, me sentí más liviana. Como si algo hubiera quedado allí enterrado. No el dolor. No el miedo. Sino la culpa. Esa culpa que uno arrastra sin saber por qué. Esa noche, al regresar a casa, encontramos una carta en la puerta. Era de una mujer llamada Elisa. Había estado en el orfanato cuando nosotros ya teníamos 13 años. Su letra era fina, ordenada. Querida Sofía, supe de ti por Adela. No puedo olvidar lo que hiciste por mí esa noche. Cuando me cubriste con tu manta. Cuando te llevaste el golpe que era para mí. Nunca te dije gracias. Nunca pensé que viviría lo suficiente para hacerlo. Pero aquí estoy. Casada, con 2 hijos. Mi esposo no sabe nada de mi pasado. Pero yo sí. Y tú formas parte de lo mejor que hubo en él. Gracias por seguir viva. Gracias por buscar a los demás. Eres luz. Lloré como una niña. No por tristeza. Sino por alivio. Por fin, esa palabra tan esquiva había llegado a mí, gracias. Alexander me abrazó. ¿Crees que algún día seremos solo eso? Historia. Tal vez. Pero si esa historia ayuda a alguien, habrá valido la pena. Esa noche, escribí en mi diario. No se trata de olvidar. Se trata de que el pasado no te impida caminar. El dolor no se borra, pero deja de doler cuando encuentra sentido. Y en mis sueños, esa noche, no hubo gritos. Solo un campo abierto. Y risas. Risas de niños corriendo libres entre los trigales. Capítulo 8. La carta sin respuesta. Los días volvieron a tener sabor a paz. El campo nos recibía cada mañana con su aroma a tierra húmeda y pan recién horneado. Alexander y yo habíamos aprendido a hablar sin palabras. A veces, el silencio era suficiente. Pero como suele ocurrir con las almas heridas, bastaba una brisa fría para que todo volviera a crujir por dentro. Fue en una de esas mañanas, cuando limpiaba la alacena, que encontré el cuaderno. Era pequeño, de tapas duras y encuadernado con hilos deshilachados. No recordaba haberlo guardado allí. Dentro, en una hoja arrugada, había una carta. Querida Sofía. Te escribo sin saber si alguna vez leerás esto. Hoy me han dicho que me adoptarán. Me llevarán a una ciudad al sur, con gente que parece amable. Pero me voy sin ti. Te busqué toda la noche. No pude encontrarte. Me encerraron en el cuarto del director hasta que aceptara marcharme. No dejaban de decir que lo mejor era separarnos. Que era lo mejor para ti. Mentira. Todo era mentira. No sé si esto está bien. No sé si fue lo correcto. Pero prométeme que no te olvidarás de mí. Yo no lo haré. Juro por mi vida que no lo haré. Te amo, hermana. Siempre te amaré. Alexander. El papel temblaba entre mis manos. La tinta, casi borrada, aún contenía cada palabra como si hubiesen sido escritas ayer. ¿Cómo había llegado esa carta hasta aquí? ¿Cuándo la dejó? ¿Acaso él tampoco recordaba haberla escrito? Salí corriendo al taller. Lo encontré afilando herramientas, con las mangas arremangadas y el ceño fruncido. Alexander, ¿esto es tuyo? Y le mostré el cuaderno. Sus ojos se agrandaron al instante. Tomó el cuaderno, lo abrió con manos temblorosas. Dios, susurró. Creí que lo había perdido. Lo escribí la noche antes de irme. Quería dártelo, pero no me dejaron verte.
Me lo encontré hoy. ¿Y sabes qué es lo más triste, Sofía? Me miró, con una sonrisa rota. Que lo escribí sin saber escribir bien. Solo juntaba palabras. Era un niño, y ya estaba roto. Lo abracé. Fuerte. Como no lo hacía desde nuestra llegada a esa casa. Le acaricié la cabeza como lo hacía cuando éramos niños. Él lloró como si tuviera 12 años otra vez. Y yo también. Esa noche, encendimos la chimenea. Me pidió que le leyera mi diario. Y yo accedí. 10 años después, aún me despierto gritando su nombre. El nombre de mi hermano. A veces lo oigo en sueños, llamándome desde el otro lado del patio. Pero es tarde. Siempre es tarde. Y yo no puedo cruzar. Le leí con voz pausada. ¿Y ahora? Y me preguntó. Ahora ya puedo cruzar. Sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. La vida nos dio una tregua por algunos meses. Las cartas de Elisa se volvieron frecuentes. Nos contó que otras 3 niñas del orfanato estaban vivas. Una vivía en Hunedoara. Otra en Braov. La tercera estaba desaparecida. Alexander propuso buscarlas. No quiero que pasen la vida creyendo que nadie las recuerda. Yo asentí. Teníamos pan, algo de dinero y tiempo. ¿Qué más podíamos pedir? Viajamos primero a Hunedoara. El tren nos dejó en una estación cubierta de niebla. Caminamos hasta una casa pequeña, donde una mujer nos recibió con mirada cautelosa. Sí. ¿Es usted Mariana Costin? Pregunté con voz firme. Ella dudó. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía. Alexander, no puede ser. Nos abrazó. Con fuerza. Como si hubiéramos sido hermanos de sangre. Ella tenía marcas en los brazos. Y una cojera que no recordaba. Nos contó que el director la había encerrado por semanas una vez. Que escapó saltando por una ventana cuando tenía 14. Me escondí en establos. Robé comida. Sobreviví. Pero el orfanato me sigue, Sofía. Nos sentamos a cenar. Nos mirábamos como si fuéramos náufragos que por fin hallaban tierra. Esa noche Mariana nos dijo: me alegra verlos juntos. Eso da esperanza. Pero tengan cuidado, no todos los que salimos de ahí sobrevivimos con el alma intacta. Nos fuimos al amanecer. Con el corazón lleno y las cicatrices más abiertas que nunca. Volvimos a casa exhaustos. Y entonces llegó la carta que cambiaría todo. A quien corresponda. Me llamo Antonella. Fui enfermera en la Casa de Caridad Sagrada Familia entre 1916 y 1918. Estoy muy enferma. Pero antes de partir, debo confesar lo que vi. Lo que hice. Hay nombres enterrados que deben salir a la luz. Hay niños que no sobrevivieron. Y hay secretos que deben contarse. Si desean saber la verdad, vengan a verme. Antes de que sea tarde. Alexander leyó la carta en voz alta. Luego me miró. ¿Quieres ir? No puedo no ir. Entonces partimos mañana. El viento golpeaba las ventanas esa noche. La chimenea crujía. Y por dentro, una verdad vieja se agitaba como una bestia que despierta. La historia aún no terminaba. Y lo sabíamos. Porque las sombras, a veces, no quieren ser olvidadas. Capítulo 9. La enfermera de los nombres. El tren avanzaba lento, como si supiera que lo que nos esperaba al final del camino no era algo para lo cual uno deseara llegar con prisa. Nos dirigíamos al norte, a un pueblo enclavado en las colinas de Nim, donde Antonella, la anciana que afirmaba haber trabajado en el orfanato, pasaba sus últimos días. En sus palabras rotas y urgentes, escritas con trazos temblorosos, se escondía algo más que un simple arrepentimiento. Y yo lo sentía.
lo sentía muy dentro. Era la misma sensación que tenía antes de que azotaran en la sala de castigo, esa respiración lenta antes del golpe. Alexander no dejaba de mirar por la ventana. Iba tenso, con los dedos entrelazados. No hablaba desde hacía rato. ¿En qué piensas? Le pregunté. En que tal vez no quiero saber. Hay recuerdos que prefiero dejar enterrados, Sofía. Pero si no los enfrentamos, ¿cómo sabremos cuántos quedaron atrás? ¿Cuántos no salieron? Tú siempre fuiste la fuerte. No. Solo fui la que sobrevivió con más rabia. Llegamos al atardecer. La estación era apenas una plataforma de madera. Un muchacho nos llevó en carreta hasta una casa antigua de tejado oscuro, oculta entre abedules. Una mujer con rostro cansado nos abrió la puerta. ¿Son ustedes, los de la carta? Asentimos. Antonella los está esperando. La casa olía a lavanda y medicamento. Nos condujeron a una habitación donde el tiempo parecía suspendido. Allí, en una cama cubierta por mantas tejidas a mano, yacía ella, una figura diminuta, piel como papel arrugado, ojos hundidos que aún guardaban lucidez. Sofía. Alexander, murmuró. Supe que vendrían. ¿Nos recuerda? Pregunté, acercándome. No los recuerdo con claridad. Había tantos niños, tantas caras. Pero sí recuerdo lo que sucedía. Y lo que callamos. Alexander se sentó al borde de la cama, sin decir palabra. Usted trabajó allí, susurré. Fui enfermera. Pero solo de nombre. Nos obligaban a obedecer. Si uno hablaba, desaparecía. Vi cómo golpeaban a una niña por llorar de hambre. Le quebraron los dedos con un bastón. Nadie hizo nada. Ni yo. Me quedaba parada, con las manos heladas, fingiendo no escuchar los gritos. Un día, escondí una lista. Era la lista de los niños que murieron entre 1915 y 1918. Murieron. Muchos no por enfermedad. Morían de hambre. De frío. Algunos fueron vendidos. ¿Vendidos? Y gritó Alexander, levantándose. Sí. Se decía que eran adopciones, pero no todos iban a hogares. Algunos eran enviados a fábricas, a fincas, a otras partes del continente. El silencio se hizo insoportable. ¿Esa lista aún la tiene? Antonella giró la cabeza con dificultad. En la cómoda. Cajón inferior. Entre las mantas. Alexander corrió a buscar. Abrió el cajón con nerviosismo. Sacó un cuaderno viejo, cubierto de manchas de moho. Lo abrió. Sofía, susurró. Tu nombre está aquí. Me acerqué. Ahí estaba. Sofía Lupo, nacida en 1908, no adoptada, presunta, fallecida en 1919. Pero, estoy viva. Ellos falsificaban las muertes. Para justificar desapariciones. Nadie preguntaba. Nadie reclamaba. ¿Y Alexander? Veamos, pasó las hojas con cuidado. Aquí. Alexander Lupo, adoptado por familia Zurich, salida, 1919. Nos miramos. Yo temblaba. No solo nos habían separado. Me dieron por muerta. Me enterraron sin ataúd. Sin tumba. Sin oración. Debí hacer algo, dijo Antonella, llorando. Debí gritar. Denunciar. Pero era joven, y tenía miedo. ¿Por qué nos manda esto ahora? Pregunté. Porque me muero. Y no quiero llevarme tantos nombres conmigo. No quiero que el mundo olvide. Aquí, tosió, hay otra libreta. Con direcciones. De familias. Y de los niños que aún podrían estar vivos.
Alexander tomó la segunda libreta. Tenía letras diminutas, direcciones incompletas y fechas confusas. ¿Qué haremos con esto? Lo que quieran. Pero ahora saben. Saben que no fue su culpa. Que no fue abandono. Fue una masacre disfrazada de caridad. Esa noche dormimos en la casa. Yo apenas concilié el sueño. En mi mente, las voces de tantos pequeños que nunca salieron. Mariana, Elisa, Alexander y yo, solo unos pocos habíamos sobrevivido. Por la mañana, Antonella ya no hablaba. Murió al anochecer. Su cuerpo fue cubierto con una manta tejida a mano. En su rostro había algo de paz. Quizá porque ya había hablado. Ya había soltado los nombres. Volvimos a casa en silencio. El camino de regreso fue más largo. Más pesado. Al llegar, Alexander encendió el horno y cocinó pan. Yo encendí la lámpara y coloqué los 2 cuadernos sobre la mesa. ¿Vamos a buscar a los que faltan?, preguntó él. Sí. No podemos quedarnos quietos sabiendo todo esto. ¿Y si no quieren ser encontrados? Entonces, al menos que sepan que alguien los buscó. Comenzamos a escribir cartas. Una a cada dirección posible. A veces eran devueltas. A veces nadie contestaba. Pero un día, llegó una respuesta. Una carta firmada por una mujer que decía recordar el orfanato. Decía llamarse Alina. Y decía estar dispuesta a vernos. El pasado no había terminado con nosotros. Todavía no. Capítulo 10, donde el pasado nos alcanza. La carta de Alina llegó en pleno invierno, cuando las ventanas de nuestra casa amanecían cubiertas de escarcha y los pinos crujían con el peso de la nieve. Su letra era firme, sin adornos, directa. Decía haber pasado por el mismo orfanato, y aunque no recordaba nuestros rostros con claridad, sí recordaba los nombres. El mío. El de Alexander. Y muchos otros que creí olvidados por completo. ¿Y si es una trampa?, y dijo Alexander mientras la leíamos en voz baja, junto al fuego. ¿Qué ganaría alguien con eso? A veces el dolor llama a más dolor. Y a veces, llama a respuestas. La carta incluía una dirección en Braov. Una casita cerca del bosque, junto a una estación de tren desmantelada. No dudamos. Partimos al día siguiente, llevando con nosotros los 2 cuadernos de Antonella, una muda de ropa y la esperanza hecha nudo en la garganta. Alina tenía la mirada de los que han visto demasiado. No era vieja, pero los años habían trabajado sobre ella con rudeza. Cabello recogido, manos con cicatrices, y una forma de pararse que parecía siempre en guardia. Pasen, dijo, sin más palabras. Entramos en una sala modesta. Había una estufa de leña, un tapiz bordado colgando de la pared, y una mesa con tazas humeantes preparadas para nosotros. ¿Cuánto recuerdan ustedes? Alexander respondió primero. Lo justo. Lo necesario para no dormir bien por las noches. Entonces recuerdan poco, dijo Alina, sentándose frente a nosotros. ¿Y tú?, pregunté. Todo. Era una de las mayores. Tenía 14 cuando llegué. 17 cuando escapé. Llevaba conmigo una navaja que robé al cocinero. Me escondí en un carro de heno. Fui la única que se fue sin ser adoptada, sin permiso, sin ayuda. Nos quedamos en silencio. La escuchábamos como quien escucha una confesión en medio de una iglesia vacía. ¿Ustedes sabían que había una sala bajo el orfanato? ¿Qué tipo de sala? Un sótano. Una especie de cuarto oculto. Allí guardaban a los niños castigados por largo tiempo. Días enteros, sin agua, sin comida. Algunos no salían nunca. Yo los escuchaba llorar. Golpear las paredes. Gritar los nombres de sus madres. Nunca olvidé ese sonido. Me temblaban las manos.
Sentí que volvía a ese lugar. Las paredes agrietadas, el olor a sopa agria, los gritos por las noches. Guardé esto, dijo Alina, sacando un pañuelo viejo. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja amarilla con una lista escrita a mano. Es una copia que hice antes de huir. La lista de los niños desaparecidos. Muchos coincidían con lo que ustedes me enviaron en su carta. Pero hay más. Algunos fueron enviados a conventos. Otros a casas de personas influyentes. Muchos, simplemente, nunca salieron. Alexander cerró los ojos, apretando los puños. ¿Sabes qué hicieron con Mariana? Alina buscó en la lista. Mariana Viorica, sí. Fue enviada a una familia en Hunedoara en 1919. Pero la devolvieron por comportamiento indeseable. Después, figura como trasladada. Sin más detalle. Me tapé la boca. Mariana. Mi amiga. Mi compañera de cama helada, la que se dormía tomándome la mano. Mariana, que siempre soñaba con tener un piano, con peinarse como las mujeres de las revistas. ¿O crees que siga viva? No lo sé, susurró Alina. Pero si lo está, la han dejado muy sola. Permanecimos en Braop 2 días. Alina nos dio nombres, rutas, lugares donde otros podrían estar. Ella misma había rastreado a algunos. Uno vivía ahora en Alemania. Otro se había unido al ejército y murió en batalla. Otra, se suicidó a los 20 años. La verdad era un mapa lleno de huecos. Pero cada nombre encontrado era un trozo de justicia. Volvimos al terreno, al amparo de los árboles nevados. Las dos casas, una al lado de la otra, parecían ahora más pequeñas. No por tamaño, sino por todo lo que traíamos dentro. Alexander encendió la lámpara de aceite y se sentó conmigo frente al fuego. ¿Y crees que algún día podamos decir que todo esto quedó atrás? No. Pero sí creo que podemos construir algo que se sostenga con lo que sobrevivimos. Me miró. Y por primera vez desde que éramos niños, me sonrió con ternura. Quiero abrir una escuela, dijo. ¿Una escuela? Aquí. Para niños sin hogar. Para niñas como tú. Como Mariana. Que no tengan que cruzar el infierno solos. ¿Cómo la llamarías? Se quedó pensando. Luego, con voz segura, dijo. La casa de los hermanos. Porque tú y yo, siempre lo seremos. En todo. Hasta el final. Hoy escribo estas líneas desde esa misma casa. Afuera, los árboles susurran con el viento. Los niños corren por el campo helado, aprendiendo a leer, a contar, a no temer. He reencontrado a 2 más de los nuestros. Aún busco a Mariana. No pierdo la fe. Alexander planta árboles. Dice que es su forma de pedir perdón al pasado. Y yo, escribo. Para no olvidar. Para no dejar que el orfanato gane. Para que todos los nombres de esa lista vivan, aunque sea en la voz de una mujer que aprendió a amar su historia. Mi nombre es Sofía. Y esta es mi verdad. Fin. Gracias por escuchar hasta aquí, espero estés bien y recuerda que eres una persona magnífica. Dale like y suscríbete para no perderte las próximas historias.